Bien, como saben, vamos a comenzar esta nueva serie que se llama Una Iglesia Saludable. Esta serie, la verdad es que la he estado estudiando y he estado planificando para este momento desde hace cerca de 2 años. Hace 2 años atrás tuve el privilegio de tomar una clase para el doctorado con un hombre que es toda una leyenda en el mundo hispano. Él se llama Daniel Sánchez, el doctor Daniel Sánchez. Él escribió un libro que se llama Una Iglesia Saludable y desde entonces, bajo su amparo, he estado estudiando este tema tan importante en la iglesia y en la vida, que entonces todo este tema nos va a llevar 12 semanas para estudiarlo. Una serie normal nos lleva 4 semanas, 6 semanas. Nos vamos a tomar como iglesia 12, todo el verano. Vamos a estar estudiando desde la palabra de Dios lo que es ser una iglesia saludable. Ahora, yo no sé si usted le da miedo la palabra saludable. ¿Cuántos de ustedes han ido al doctor para hacerse un chequeo general y esperar buenos resultados? Todos. Pero la verdad es que a veces no vamos al doctor porque sabemos que los resultados pueden no ser favorables. Y entonces con ese temor, el tema mejor ni lo hablamos. Cuando hablamos de una iglesia saludable, puede producir el mismo temor, puede producir el mismo dolor, pero no se desanime. Qué bueno es cuando hay una enfermedad que se detecta a tiempo. Qué bueno es cuando hay un tumor que se detecta y entonces se puede tratar. Qué triste es cuando decimos es demasiado tarde. Como iglesia, es cierto, podemos cometer muchos errores. Como iglesia, por estar dirigida por seres humanos, podemos estar cometiendo graves fracasos. Pero qué importante como iglesia es detener un poco y hacer un diagnóstico, un análisis. ¿Somos una iglesia saludable o no? Así que espero que usted nos acompañe durante estas 12 semanas con un sentido de poder ser autocríticos, de poder decir en base a la palabra de Dios, ¿lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal? Y si estamos haciendo algo mal, Dios, danos la oportunidad para poder recuperar el camino correcto. Quienes estamos estudiando Apocalipsis hemos visto esas 7 iglesias a las cuales el Señor tiene un mensaje para ellas y les dice cosas buenas. Tienes algo bueno, pero tienes que corregir esto. Y si lo haces, entonces yo te voy a dar lo siguiente. Si tú no sabes de qué estoy hablando, te animo a que vengas a una de las comunidades bíblicas donde estamos estudiando ya sea Apocalipsis, ya sea Primera de Corintios o en Primeros Pasos, donde estamos viendo los primeros pasos de la vida cristiana. Pero déjame empezar porque hoy vamos a hablar acerca de la membresía en la iglesia. La importancia de la membresía en la iglesia. Pero para empezar déjame reconocer que la palabra membresía, si tú vas a la Biblia, no la vas a encontrar. Es una de esas palabras en las cuales usamos mucho, pero que en la Biblia no están. Por ejemplo, la palabra Trinidad. Si tú buscas en la Biblia, la palabra Trinidad no la vas a encontrar, pero vas a encontrar el concepto de la Trinidad. Y aunque la palabra membresía no va a estar en la Biblia, de hecho, ni siquiera existe. Si tú vas al diccionario de la Real Academia Española y buscas membresía, ni siquiera existe. De hecho, yo pienso que si la Real Academia de la Lengua fuera una persona y estuviera parada aquí a mi lado, al escucharme hablar siempre, imagínate esa persona, estaría así moviendo la cabeza conmigo. Estaría muy decepcionada de lo que yo digo. Porque uso muchas palabras que no están ni en el diccionario y de hecho que mucha gente ni usa. Pero nos hacemos entender. Y eso es lo que importa. Cuando entendemos o escuchamos la palabra membresía, aunque no está en la Biblia, aunque no está en el diccionario, tú y yo entendemos el concepto de membresía. Déjame decirte que tú has hecho más membresías ahora, últimamente, que nunca antes. Tienes una membresía en Netflix. Tienes una membresía en Facebook. Tienes una membresía en Instagram o tienes una membresía en Costco, en Sam's, en donde tú quieras. Cuando firmaste ese documento, tú no te diste cuenta que estabas firmando un pacto. Porque las membresías son un contrato.
Y cuando hablamos de membresía en la iglesia, tenemos que llevar a ese mismo pensamiento de un pacto, de un contrato. Ahora, cuando hablamos de pacto en la iglesia, usualmente lo pensamos, uy, el pacto de Dios con Abraham, o el pacto diabólico. Bueno, no te preocupes tanto, pero sí quiero que tengas en mente que es un contrato. Ahora, déjame enseñarte uno de esos contratos que yo hice en mi vida y del cual estoy muy agradecido. Espero que lo puedas ver en esta foto. Éramos dos polluelos, el 5 de junio del 2004. Habíamos firmado un contrato. De hecho, el contrato lo firmamos 2 días antes, porque en México existe la boda civil y la boda religiosa. El contrato lo leímos, de hecho nos lo leyeron un juez con cara larga que parecía que estaba como un robot, y mi esposa y yo nos reíamos, pero nos leyó el contrato, después lo firmamos y tuvimos algunos testigos. Ahora mira esa foto, porque qué triste, porque mi esposa se enamoró de mi cabello. Mira, sí, no tengo mucho, pero ahí tenía más que ahora. Y lo triste es que ella firmó ese contrato pensando que yo iba a tener ese cabello siempre. Y ahora que me mira y que cada vez que me corto el cabello, ella me ve como el diccionario de la lengua española, y le hace así. Dice, te volviste a cortar el cabello. Pero eso no le desanima en su contrato. Ese contrato lo hicimos después de haber tenido un tiempo de noviazgo. De hecho, cuando yo me acerqué a Aubrey, eso fue en el mes de octubre. Después de habernos conocido un tiempo, estar juntos en el ministerio, yo pastor de jóvenes, ella misionera, entonces yo me acerqué a ella después de hablar con mis pastores y líderes y le dije a Aubrey, quiero que comencemos a salir juntos. Aubrey, yo quiero conocerte un poco más. Pero quiero que quede claro, Aubrey, que yo no quiero ser tu novio nada más. Yo me quiero casar. Yo no tengo tiempo para andar de noviecitos. Yo no tengo tiempo como para agarrarte la mano y decir, bueno, si no funciona, rompemos. Pero sí, era un tiempo para que ella me conociera y yo la conociera. Pero el fin estaba desde el inicio. El fin, el propósito. Y el propósito era casarnos. Yo sabía de antemano que si ella aceptaba este tiempo para salir juntos, entonces ella lo estaba tomando de la mano conmigo para conocernos, pero que al final del día íbamos a hacer un contrato llamado matrimonio. Y firmamos ese pacto. Y déjame decirte algo, ese pacto es hermoso. Ahora este año vamos a cumplir 18 años de casados. ¿Qué tal? Bueno, aplaudes si ese es lindo. Claro, porque sabes que hoy en día los matrimonios que lleguen a 2 años, wow, es un milagro. Si un matrimonio cumple 2 años, wow, decimos, bueno, la siguiente marca son 5 años. Y si pasaron los 5 años, entonces las probabilidades dicen que entonces van a sobrevivir más tiempo. Algunos de ustedes no aplaudieron porque dijeron, 18 años, yo he estado 40 años con la misma. Pero déjame decirte que un pacto es para conservarlo. Aunque es cierto, si seguimos el mismo ejemplo, la Biblia habla de divorcios. Y la Biblia, Jesús mismo dice, no es el plan de Dios, pero se puede permitir. Pero déjame decirte, no es el plan de Dios. Sin embargo, es posible. Cuando lo comparamos con la membresía de la iglesia, déjame decirte que es como un matrimonio, donde uno hace un pacto. Quizá en un momento uno está en esta etapa del noviazgo. Déjame conocerte más, déjame ver cuáles son tus buenos hábitos, déjame ver cuáles son tus malos hábitos. Todavía no me caso contigo, pero te estoy conociendo. Pero en un momento, déjame decirte, debes llegar a ese compromiso. Porque en este matrimonio hay muchos beneficios hermosos, reservados para el matrimonio. Pero no solamente hay beneficios, también hay responsabilidades. En el matrimonio yo tengo unos hermosos beneficios con mi esposa, pero también tengo unas responsabilidades bien grandes. Responsabilidades que me hacen despertar a veces en la mañana. Responsabilidades que a veces me hacen soñar. Cuando no quiero levantarme, me recuerdo de ese pacto y esa responsabilidad que tengo. No solo el privilegio,
sino la responsabilidad. Y entonces me levanto y sigo haciendo mi vida en base a un pacto que cometí, que estoy feliz de haber firmado. Pero cuando volvemos al tema de la membresía, quiero que tengas esa figura en mente. Porque cuando nos acercamos a una iglesia y decimos, yo quiero hacer un compromiso con la iglesia, tenemos que tener en mente que no solamente estoy hablando de los privilegios. Tengo que tomar en cuenta las responsabilidades de una iglesia. Y por eso hoy quiero que, al tener en mente una iglesia saludable, estamos hablando de una iglesia que valora la membresía en la iglesia. Una iglesia que coloca ese hermoso principio de un pacto dentro de la iglesia. Y para eso vamos a ver el contexto bíblico, vamos a ver el contexto entonces de la historia, cómo se ha visto la membresía, y después vamos a ver el contexto cultural. Y eso lo vamos a hacer durante toda la serie. Vamos a ver los contextos y al final del día vamos a aterrizar en qué es lo que se ve algo saludable. Así que en primer lugar, ven conmigo a ver el contexto bíblico. Porque si la palabra membresía no está en la Biblia, entonces, pastor, explíqueme cómo es que hablamos de membresía en la iglesia. Sabes que en el Antiguo Testamento tú puedes estar leyendo y vas a encontrar un montón de censos. Vas a encontrar listas de personas, familias, tribus. En un momento tú te vas a dar cuenta que llega David y hace un censo. Él quiere saber cuántos tiene para el ejército y para saber si realmente esa batalla es algo que él debe tomar. Claro que es cierto que en un momento Dios lo castiga por haber censado al pueblo de Israel, porque entonces está confiando más en el ejército, pero no en él. Pero tú estás conmigo en lo que te estoy diciendo. 12 tribus. ¿Cuántas? 12. Y de la tribu de Benjamín, y de la tribu de Leví, y de la tribu de Judá. Y entonces, si quieres aburrirte o si no tienes sueño un día, ponte a leer el libro de Números, donde vas a ver la membresía del pueblo de Israel. Aquellos que están listos para entrar a tomar la tierra prometida. Y ahí vas a ver el concepto de membresía. Cuando vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 1, cuando ya Jesús ha resucitado y les da la gran comisión y Él se va, dice la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 1, 15, por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas. Ahora quiero que pienses que este grupo de 120 personas estaban en un salón todos juntos. No se habían reunido para 1 hora o 2 horas de adoración. Estaban juntos por bastantes días. Así que en un momento, una persona como Pedro, extrovertida, seguramente que se levantó y después de estar todos juntos empezó a preguntar: ¿y usted, hermano, cómo se llama? ¿De dónde viene? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Y a qué se dedica? Y entonces Pedro, como quizá algunos otros extrovertidos, empezaron a conocer a ese grupo de 120 personas. Para que tengas una idea, aquí debe haber entre 140, 130 o 150 personas. Así que imagínate, este es el aposento alto. Y esa membresía empieza a tener sentido. Están los 12, pero también está María. Quizá también está ahí Lázaro, el que resucitó de los muertos. Y estos 120 ya tienen nombre, tienen apellido y tienen un contexto. Tienen un pasado y seguramente un presente. Pero también lo que vamos a ver de esa membresía de 120 personas, 120 nombres, 120 apellidos, vamos a ver que en un momento hay una explosión. Y la membresía de 120 pasa a ser ahora de 3,000. Dice ahí en Hechos capítulo 2, 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Así que yo soy un celoso de esa iglesia, la primera iglesia bautista de Jerusalén. Comenzaron con 120, de hecho eran 12, después fueron 11. Y después entonces algunos se desanimaron y se fueron. Y después entonces llegaron a ser 120. Y esa membresía de 120 se multiplicó a 3,000. Después dice que había 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Y la membresía empieza a crecer.
Mira en capítulo 9, versículo 26, porque aquí hay otra membresía importante. El apóstol Pablo, ahora ya convertido, Saulo, viene a Cristo. Dice la palabra de Dios que cuando él llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera un discípulo. Pon atención a esta palabra, donde Pablo quería juntarse con los discípulos. Juntarse no era solamente ser una persona más. La palabra juntarse habla de intimidad. La misma palabra que se utiliza para el matrimonio, ¿sabes? Pablo no solamente quería visitar a la iglesia. Pablo quería conocer a los hermanos. Pablo quería intimar con los discípulos. El problema es que esa iglesia era de membresía cerrada. Entonces ellos tenían miedo de ese loco que venía. Pero ves el asunto, la idea de la membresía ahí. Hay un pastor en Barcelona, el cual ahora estoy escuchando por recomendación de un querido hermano, Rodrigo. Él se llama David Barceló. Y te animo a que si quieres profundizar en la membresía, que vayas al YouTube y que veas buenas predicaciones. David Barceló es uno de ellos. Y cuando él habla de la membresía lo va a hacer muy bien. Y él va a decir, no vas a la iglesia, eres la iglesia. No vas a la iglesia, eres la iglesia. El problema con eso es que se puede tornar muy difícil entender que si soy iglesia o no. Y por eso es que la palabra de Dios va a ser muy clara. Mira, cuando hablamos de responsabilidades en la iglesia, no solamente un edificio, sino un cuerpo, vamos a ver responsabilidades. Hebreos 13:17. Las responsabilidades de los miembros. Y te voy a mencionar solo algunos porque necesito otras 13 semanas para hablar de membresía. Pero mira las responsabilidades. Hebreos 13:17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues sus dirigentes cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Voy a hacer una playera, una franela con ese versículo aquí. Obedezcan a sus dirigentes, sométanse a ellos, para que ellos lo hagan de buena gana y no se quejen. Amén. Algunos por ahí, otros dicen, no, este pastor no me gusta. La tarea de los dirigentes, hermanos, la tarea de la iglesia es que la iglesia se someta. ¿A quién? A sus dirigentes. Pero ahora vamos a ver la responsabilidad de los dirigentes. Miran 1 Pedro 5:2. Dice lo siguiente: cuiden como pastores del rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. ¿Sabes qué está diciendo, iglesia? Sométete a los líderes, pero líderes, cuiden del rebaño de Dios, no por dinero, no por malas intenciones, sino por afán de servir a Dios. Y aquí hay una importancia en la membresía, porque pastores, nosotros tenemos que servir a aquellos a quienes vamos a dar cuenta un día. El Señor Jesús va a llamar a los pastores y entonces va a decir, ¿dónde está el resultado de esa grey que estuvo a tu cargo? Como pastor, tú vas a dar cuentas por esas personas que estaban miembros en la iglesia y ahora entonces estuvieron bajo tu cuidado y tú tienes que responder por ellos. Hermanos, por eso es importante la membresía, por lo menos para nosotros los pastores, porque nos ayuda a identificar de quién soy responsable. La membresía. Sométanse a sus pastores. Yo sé que varios de nosotros hemos sido lastimados por eso. Yo no me voy a someter a alguien en quien no confío. Déjame decirte algo, querida de Heights. Yo no soy el único pastor acá. Tenemos en The Heights 18 pastores. 18 pastores. Wow, tenemos pastores para aventar para arriba casi. ¿Y sabes qué es lo bueno? Que podemos saber que es una iglesia sana,
aquella que tiene una pluralidad de líderes. Enséñame una iglesia lastimada. Enséñame una iglesia dolida por el liderazgo y te voy a enseñar que usualmente hay un solo pastor. O hay dos pastores coludidos entre ellos. Pero querida iglesia, debes descansar, porque el pastorado, el liderazgo debe ser plural, de varios. De manera que si por alguna razón, porque soy chilango, quizá, porque no tengo cabello, porque quizá no hablo como la Real Academia Española, no soy de tu agrado, no te desanimes. Hay 17 más con los cuales podemos saber esta iglesia es sólida. Esta iglesia está caminando en una buena dirección. Así que, querida iglesia, recuerda tu responsabilidad. Queridos hermanos, sometámonos. Líderes, dirijan de una forma correcta. Y sobre todo, ¿qué acerca de la disciplina? Ven conmigo a Mateo 18. Ahora, cuando yo hablo la palabra disciplina o cuando mis hijos me escuchan el tono de voz, entonces ellos huyen o saben que mejor que se queden callados porque papá está enojado. Pero a veces cuando hablamos de la palabra disciplina, muchos quieren salirse corriendo. Pero no es eso. Mira lo que dice Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Subraya esas palabras. Has ganado a tu hermano. Si tu hermano peca contra ti, si has sido ofendido, ven y habla con él. Si te hace caso, lo ganaste. No hay nada más que hacer. Problema terminado. Pero si no, lleva contigo a 2 o más para que todo asunto se resuelva. ¿Te das cuenta? Lo has ganado, se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. El propósito de la disciplina es ganar, corregir, resolver. El problema es que dice, si se niega a hacerles caso, entonces díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Básicamente lo que está diciendo es, arréglalo, arréglalo, arréglalo. Son miembros de un solo cuerpo. Para eso es la disciplina. La disciplina, el propósito de corregir. Pero si no llega a una corrección, entonces tienes que tratar a la persona como si no fuera parte de la membresía. Y entonces algunos pastores tienen que usar la disciplina para expulsar al hermano. Primera de Corintios habla de un caso de un joven que estaba pecando de forma tal que ni siquiera entre los inconversos se escuchaba. Y la palabra de Pablo es, llámenlo a cuentas. Y si no obedece, sáquenlo de la congregación. Las buenas noticias para esta persona es que sí escuchó y entonces tuvo parte en la congregación como una persona restaurada. ¿Cómo puedes, iglesia, ejercitar la disciplina, la corrección, la restauración, si nadie ha hecho un compromiso? En ocasiones queremos solamente los privilegios. Yo quiero que me hablen bonito, yo quiero que me alimenten el alma, yo quiero sentirme bien. Pero cuando se habla de hermano, tienes que andar a la altura. Entonces, en ocasiones, corremos de esa responsabilidad. Y para eso es importante la membresía. ¿Sus hijos se van a portar mal? Sí. Yo no tengo ninguna autoridad para llamar la atención a sus hijos, porque no son míos. Cuando hablamos de disciplina, yo no tengo ninguna autoridad para venir con alguien y decirle, hermano, usted está haciendo esto mal y mal y mal y mal. Porque ni se somete a mí, ni yo tengo que dar cuentas de esa persona. Sin embargo, cuando hablamos de membresía, podemos ponernos dentro de un contrato, un compromiso. A mi esposa, créeme que hay cosas que nos han ido muy bien, pero hay cosas en que nos han ido muy mal. Y hemos peleado. No últimamente, creo. Pero cuando peleamos y cuando tuvimos un desacuerdo, nos acordamos de un contrato hecho ante Dios y los hombres. Y además, porque yo la amo, yo estoy haciendo mi vida con ella, estoy dispuesto a corregir y ser disciplinado si es necesario.
Pero cuando no tomamos en cuenta la membresía, entonces solamente queremos los beneficios, sin el compromiso. Déjame hablarte rápidamente del contexto histórico. En el contexto histórico, en algún momento la membresía de la iglesia se hizo general. En un momento cuando eran perseguidos y echados al Coliseo romano, se daban cuenta de quién era la membresía. Pero se levantó un emperador romano que entonces dijo, ¿sabes qué? Tuve un sueño. Y en ese sueño yo entendí que bajo el símbolo de la cruz yo voy a tener victoria. E hizo a todo su ejército ser bautizado, como acabamos de ver ahora. Y entonces les dijo, ahora ustedes son cristianos. La membresía acaba de crecer a millones de personas. Y entonces el concepto de privilegio y responsabilidad se perdió. Ya todos ahora eran cristianos. Ya todos ahora podían tener el privilegio. El problema es que la responsabilidad se perdió. Se hizo una iglesia universal. Y sabes que de esa iglesia universal venimos tú y yo. Porque la palabra universal también se habla de iglesia católica. Y perdón si tengo que pisar un par de callos aquí. Pero recuerda esto. ¿Qué privilegios tenías cuando íbamos a la iglesia? Pues ir cuando quiera. Yo voy y tengo que ser servido. ¿Qué responsabilidades tenías? A lo mejor tú eres un mejor creyente que yo, pero yo recuerdo que si tenía aquí, pasaba la canastita, lo que tuviera, vamos, a la limosna, porque al final del día nadie se va a dar cuenta. ¿Qué responsabilidades teníamos? ¿Te das cuenta que no había muchas? ¿Te das cuenta que en ocasiones solamente buscábamos el privilegio? Pero cuando venimos a la Biblia, empezamos a ver que el creyente, el que se llama cristiano, tiene responsabilidades. El problema es que a veces venimos con esa mentalidad de que yo hago un favor de ir a la iglesia. Y claro que nos haces un favor, nos encanta verte, pero no funciona así. Y durante esta serie vamos a estar hablando de los mandamientos, y un mandamiento es congregarse. Tenemos que congregarnos porque existe un compromiso. Pero no te preocupes, lo vamos a estudiar en su momento. Pero ese es el contexto histórico. En un momento también la iglesia ha sido perseguida. Y la iglesia en China, la iglesia en Irán, la iglesia en Afganistán, hoy en día no hay necesidad de decir, levante la mano los que quieren ser parte de la iglesia. Esa iglesia está purificada. ¿Sabes cómo está purificada? A través de la persecución. Si tú dices que eres cristiano, tienes que pagar con tu vida. Ahora mismo acaban de salir miles de misioneros de Afganistán, porque el talibán vino. Y ahora también acaban de salir muchos cristianos de Afganistán, porque saben que si son hallados con una Biblia, o que si son hallados confesando a Jesucristo, van a ser obligados a negarlo. ¿Sabes el tipo de iglesia que existe en Afganistán? Pura, genuina. La membresía de la iglesia no tiene confusión. Lo mismo pasa en China, lo mismo pasa en Irán. El problema para nosotros es hoy en día, y déjame hablar del contexto cultural, porque hoy en día existen las mega iglesias. ¿Sabes lo que es una mega iglesia? Es una iglesia que puede congregar a más de 2,000 personas. The Heights, ¿te parece que esta es una iglesia grande? Yo he escuchado a varios de ustedes decir, es que el edificio es muy grande, no encontraba el salón. Déjame decirte que tenemos las instalaciones para una mega iglesia. Una mega iglesia está hecha de 2,000 personas o más. 2,000 personas o más. No somos 2,000, pero tenemos la capacidad de serlo. Las mega iglesias nacieron por ahí de 1950, 1960. Y hay iglesias, querido hermano, si esto te parece grande, en total somos alrededor de unas 1,200 personas entre inglés y español. Si eso te parece grande, imagínate una mega iglesia con 30,000 personas. Imagínate eso. Nosotros en Georgia asistíamos a una iglesia con 8,000 personas. Un domingo. 8,000 personas. Eso es una mega iglesia. Y la verdad es que en una mega iglesia, si tú entras y sales, no pasa nada. Nadie te preguntó cómo estás, nadie te preguntó qué hiciste.
En una mega iglesia tú puedes entrar y salir sin ningún compromiso, solamente con el beneficio. Y algunos están diciendo, bueno, las mega iglesias son malas. Déjame decirte, no siempre. Pero en el contexto cultural, tú puedes tener miles de personas reunidas en una reunión como esta, pero si hace las cosas bien, va a ser una iglesia que esté logrando mucho más. Te voy a decir que yo estoy orando porque esta iglesia pueda crecer a 500 personas. Amén. Tenemos la capacidad de ser 2,000, pero yo, Señor, no es que no tengo fe. Estoy diciendo, si llegamos a ser 500, Dios, que en un momento podamos enviar a 100 más que se vayan a plantar a otro lado. Porque el corazón de Dios son más discípulos. Quizá en Melissa, y así ya no tienen que venir desde lejos, Rodrigo. Plantar, hacer el ministerio, no solamente congregar, sino enviar. Hermanos, el contexto cultural en el cual vivimos. Déjame llamar tu atención que aquí en Dallas, si avientas una piedra al norte, le vas a pegar a una iglesia. Si avientas una piedra al sur, le vas a pegar a otra iglesia. Y el problema que tú y yo tenemos es que podemos tener un buffet de iglesias. Tú puedes estar viviendo en esta iglesia y la siguiente semana ir a otra iglesia y la otra semana ir a otra iglesia. La verdad es que tenemos esa capacidad en esta ciudad. De hecho, algunos de ustedes me han confesado, pastor, yo venía al servicio en español y después iba a otra iglesia y después iba a otra iglesia. Y yo decía, wow, qué bueno. Pero ¿sabes por qué? Me dijeron, me confesaron, porque estaba buscando iglesia. Estaba buscando iglesia, estaba en un noviazgo. Quería saber qué iglesia es sana, quería saber qué iglesia predica la palabra de Dios, quería saber realmente dónde voy a hacer un compromiso. Y ya una vez que identificaron la iglesia con la que se quieren casar, han hecho un compromiso con nosotros. Entonces déjame terminar. Aunque hay un buffet de iglesias allá afuera y podemos estar tentados de ir a una u otra, déjame decirte que la membresía en la iglesia es importante. Esa membresía en donde vas a ser cuidado, pero esa membresía en donde tienes ahora una responsabilidad, porque la meta es llegar a ser como Cristo. Y si tú estás en una iglesia donde nadie te pregunta nada, donde solamente vienes a ser un consumidor, déjame decirte, no es algo saludable. Y puede ser que tengas una enfermedad que te puede estar costando la vida. En The Heights en español como en The Heights en inglés, valoramos la membresía. Porque es a través de la membresía, hermanos, que sabemos quién puede servir. A través de la membresía es que podemos estar trabajando con hombres y mujeres para que lleguen a su siguiente nivel, no solamente de asistir, sino de servir y de liderar. En nuestra iglesia de Heights en español define la membresía a quienes tenemos que enfocarnos en prioridad acerca del cuidado pastoral. Porque algunos de ustedes, pastor, yo no les llamé, es que usted está muy ocupado. Y yo les digo, claro, usted preocúpese si yo soy un pastor desocupado. Estoy ocupado y es mi tarea. Así que usted no deje de llamarme porque mi responsabilidad es cuidar de usted. Pero si usted me llama para que yo le diga de qué color tiene que tener usted su alfombra, yo le voy a decir azul. Pero hay prioridades, hay cosas más importantes. Yo con todo mi amor le voy a decir, hermano, yo creo que es azul, pero usted es responsable de su casa. Yo soy responsable de las personas. Pongámonos serios y estemos trabajando juntos para edificar la iglesia. No entiendas mal. En The Heights en español, todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos. Aquí nunca vamos a negar a nadie el acceso. Esta iglesia no es elitista. Pero una vez que entras, te vamos a decir, yes, entremos en un noviazgo. Démonos a conocer. Quiero que nos conozcas. Quiero que veas si somos nosotros la iglesia que te va a ayudar a crecer.
Y una vez que estás acá, queremos que hagas un compromiso. Algunos de ustedes nos han estado visitando por años y son miembros. 80% de nuestra asistencia son miembros. Algunos de ustedes nos han estado visitando ya por algunos meses. Y quizá es tiempo de empezar a aterrizar ese compromiso. ¿Somos la iglesia que te gusta? ¿Somos la iglesia en la cual tú quieres someterte? ¿Somos la iglesia en la cual esperas un cuidado pastoral? Nosotros queremos hacerlo. Pero hay que hacer un compromiso. Hay que hacer una membresía. Si no estás listo, no pasa nada. Seguimos en el noviazgo, esperamos. Seguimos disfrutando de la relación. Pero sí te quiero animar. Comprométete. Comprométete con la iglesia. Eternidad está de por medio. Queremos que crezcas, queremos que logres lo que el Señor está soñando contigo.